a, a la importancia de los bioindicadores y parámetros físico-químicos en la valoración de nuestros cuerpos hídricos. Nos acompaña Ricardo Valverde, quien es biólogo con una especialidad en interpretación ambiental y es máster en geografía también. Don Ricardo pues tiene muchísima experiencia, tanto en temas del agua y también es instructor en el campo en temas relacionados a áreas protegidas y al turismo rural. Muy buenas tardes, Ricardo, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Saludos cordiales y muy buenas tardes, Ani. Buenas tardes, Raquel, Gabriel, Patricia, quienes se vayan uniendo a este espacio que se nos otorga desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica y específicamente hoy yo también, pues como miembro del programa de gestión ambiental institucional de este colegio, de este cuerpo colegiado, pues es un gusto poder compartir una presentación sucinta, ¿verdad? Que trata pues de explicar la importancia de los parámetros físico-químicos y los parámetros de bioindicadores, que también forman parte de la legislación costarricense. Quiero dejar esto, digamos, de alguna forma, digamos, plasmado, porque forma Claro. parte también de alguna manera de lo que nos rige, ¿verdad? Dentro del marco legal, administrativo de nuestro país, pues es desde luego parte del ordenamiento de nuestro país para proteger nuestros cuerpos hídricos. Voy a proceder entonces, si me lo permiten, estimados amigos y amigas, la presentación. Ujú. Vamos a Sí, mirar. adelante. Gracias, sí, aquí, ajá, ya tengo el permiso. Pues muy bien. Como les comentaba, pues la presentación intitulada Importancia de los bioindicadores y parámetros físico-químicos en la valoración de los cuerpos hídricos en Costa Rica, pues reviste una gran importancia de cómo nosotros gestionamos nuestros cuerpos hídricos, ¿verdad? Y el ambiente en general. Cuando hablamos de gestión del ambiente, pues estamos hablando de la gestión de los impactos antrópicos, es decir, que el quehacer humano, que nosotros como especie, nuestro proceso civilizatorio, pues eh, al hacer uso de los bienes, recursos y servicios que la naturaleza nos proporciona, entendiendo la naturaleza también como usuaria y también generadora de esos bienes, productos y servicios, generamos una serie de impactos que debemos pues aprender a regular, aprender a armonizar eh, nuestro proceso civilizatorio, productivo, económico, en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Consignado desde la Carta de la Tierra en 1992 y de ahí en adelante toda la legislación que emana a partir de la misma. Paradójicamente, a pesar de que somos un país que desde luego tenemos eh, hemos pues avanzado, evolucionado en nuestro marco jurídico en materia de protección al ambiente. Somos un país que hemos sido signatarios de múltiples convenios y acuerdos internacionales, como que paradójicamente le hemos dado la espalda a nuestros cuerpos hídricos. Básicamente quiero compartir unos datos bien generales, sucintos de diversos informes del Estado de la Nación en ese sentido, donde pues bueno, se consigna que lamentablemente 25 de nuestras 34 cuencas hidrográficas que comprenden el territorio nacional, pues presentan elevadas tasas de contaminación y de vulneración de origen antrópico. Nada más el 15.5% de la población recibió algún tipo de tratamiento de sus aguas servidas, es decir, el resto de esas aguas van directa o indirectamente a nuestros cuerpos de aguas superficiales, lamentablemente. Eso también pues repercute en la vulneración de importantes fuentes de agua subterránea, ¿verdad? Se estima de que el 75% de nuestros cuerpos subterráneos, de donde nos abastecemos en gran medida del agua de calidad potable para consumo humano, ¿no? Pues tienen percolación de fosfatos y nitratos, algunos pues se pronostica que podrían quedar inhabilitados por ese tipo de contaminación orgánica, ¿verdad? Pero que es emanada de procesos también productivos, ¿no? Y ya pues hemos presentado, digamos, problemas de fuentes de abastecimiento que se han visto afectadas irreversiblemente en algunos casos, ¿verdad? Por pesticidas varios. Menciono el Valle Central y Región Caribe por el Promacil específicamente en la zona del Caribe donde se encuentran grandes monocultivos y también, pues bueno, por la producción agrícola en nuestro país, en el Valle Central, en el sector del Cantón de Oramuno, ¿verdad? Donde pues también se han presentado fuentes de contaminación por percolación de pesticidas, ¿verdad? Que también han inhabilitado algunas fuentes de agua en dicho cantón, ¿no?
pues es de conocimiento, incluso público, ¿verdad? A través de los medios, este tipo de afectaciones. Y también, pues, por supuesto, ¿verdad? Otro tipo de afectaciones que ya, pues, repercuten también negativamente eh, en las fuentes primarias, en los cantones, en los distritos al norte del cantón de San Carlos, ¿verdad? Fruto de la minería clandestina. Menciono, digamos, estos casos como para darnos cuenta de que sin duda alguna, pues en nuestro país, por diversas razones y factores complejos, ¿verdad? Que se entrelazan, pues lamentablemente presentamos situaciones y eventos, ¿verdad? Que de alguna manera demuestran que no hemos sido capaces, ¿verdad?, de gestionar nuestros recursos hídricos de la mejor manera, ¿no? También, pues bueno, a la luz de todo esto, hacer un panorama futuro, ¿verdad? Emanado precisamente del informe del Instituto Meteorológico Nacional, el Horizonte 2100, sobre lo que se relaciona específicamente con la adaptación al cambio climático, cuál va a ser el estado del arte en nuestras cuencas y para ese entonces, ¿no? Donde, por ejemplo, va a haber pues crecientes asimetrías en cuanto a caudal hídrico, en cuanto a precipitaciones, ¿verdad? El Pacífico Sur pues presentará mayores precipitaciones, se espera, digamos, incrementos entre el 30 y el 50%, pero quizás el panorama más complejo, ¿verdad? Por solventar, asociado con la situación a futuro de cómo se vislumbra que el calentamiento global se asocia precisamente con la disminución drástica, ¿verdad?, en los cuerpos hídricos y en las cuencas del Pacífico Norte, la provincia de Guanacaste, ¿no? Ya hemos visto que en otras partes del mundo, pues hay, si se quiere, refugiados ambientales, ¿verdad? Bueno, se estima que para ese horizonte del año 2100, pues Guanacaste se pueda convertir en una región semiárida, ¿verdad? Con incluso disminuciones de más del 60% de las precipitaciones. Pueden ustedes entonces imaginar 65% según lo que dice el Instituto Meteorológico Nacional. De manera que, bueno, tanto en lo que es calidad, cantidad y regularidad de este bien, del preciado líquido, pues va a presentar, o se vislumbra, ¿verdad? Que va a presentar, pues, grandes y crecientes asimetrías y situaciones particularmente complejas en algunas regiones de nuestro país, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, las grandes preguntas, ¿verdad? Y desde luego, pues la panorámica es muy compleja, pero vamos a abordarla desde lo que podemos hacer para revertir como sociedad esta situación, ¿verdad? Esto, pues, plantea una suerte de desafío de cambio de paradigma de cómo nos vemos a nosotros mismos como sociedad y cómo nos relacionamos e interactuamos con nuestros cuerpos hídricos bien puntualmente, ¿verdad? Y qué es lo que podemos hacer desde nuestras comunidades para conocer mejor nuestros cuerpos hídricos, es decir, pues internalizar a través de la educación y la sensibilización ambiental la importancia que mm, estos cuerpos de agua superficiales y subterráneos pues significa para la vida humana en términos generales y para los ecosistemas que estos albergan, y verdad, y cómo también podemos con pequeñas acciones que podamos ir multiplicando a nivel de sociedad civil, a nivel de país, ¿verdad? Como lo que somos, como realidad humana, ciudadana, este tipo de procesos para rescatar paulatinamente nuestros cuerpos hídricos. Acá, pues bueno, puse un ejemplito muy puntual, ¿verdad? Que seguramente algunos de ustedes lo conocen, que es de los análisis físico-químicos. En este caso, pues me remití al Laboratorio Nacional de Aguas. Hay, digamos, desde luego, valoraciones incluso más complejas, más profundas, dependiendo de la particularidad de los cuerpos hídricos que se quieran analizar y desde luego lo que se quiera, pues, abordar, cuál es el objetivo de análisis de aguas, perdón. Pero acá quise dividirlo en tres grandes, en este caso en tres grandes rubros, ¿verdad? Los análisis microbiológicos, ¿verdad? Específicamente coliformes fecales. Esto es básicamente como para eh, llevar la ciencia a la ciudadanía, a las comunidades, ¿no? Factores, o mejor dicho, rubros físico-químicos, ¿verdad? En el cual pues estaremos comentando a lo largo de esta presentación cinco de ellos, ¿verdad? Color aparente, conductividad, pH, temperatura y turbiedad. Y desde luego el índice biótico, eh, que básicamente se sustenta en el uso de los macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua. Como vamos a ver más adelante, todos estos elementos
se entrelazan de alguna manera, ¿verdad? Para poder tener un panorama, ¿verdad? Y poder también a nivel de sociedad tener un panorama de cómo nos relacionamos con los cuerpos hídricos eh, y cómo conocer mejor los factores que lo vulneran, que lo afectan, ¿verdad? Con elementos de evaluación, de análisis bien puntuales y que, pues, desde luego, la idea es llevar la ciencia a la ciudadanía, ¿verdad? Todo ese tipo de conocimiento, democratizarlo, universalizarlo lo más posible, como vamos a ver más adelante. Bueno, muy bien, entonces, para entrar en materia, hablemos del primer parámetro físico-químico, ¿verdad? En este caso sería el color aparente, platino-cobalto, básicamente la unidad de medida. Tiene dos fuentes, las naturales, que es básicamente rocas, cimientos de los cuerpos de agua, a través de, digamos, la presencia de iones metálicos. Aquí, pues, bueno, tenemos iones de hierro, manganeso, sulfato de cobre, por mencionar, digamos, algunos ejemplos bien puntuales. Y la otra fuente son las descargas de aguas residuales domésticas e industriales. Es decir, es aquí donde podemos entonces utilizar, digamos, ese tipo de parámetro para determinar la calidad del agua utilizando este parámetro puntual que, que como veremos más adelante, se entrelaza con los siguientes, ¿no? Se asocia con la presencia de materia disuelta o suspendida, básicamente. Este parámetro eso es lo que nos muestra, ¿verdad? Y desde luego, pues a mayor intensidad de color en el agua, más elementos se pueden contener, ¿verdad? En este caso hablamos de elementos iónicos, ¿verdad? Y es medible a través de una escala de colores amarillos, ¿verdad? Entonces, básicamente una suerte de medida visual, cualitativa, ¿verdad? Y cuando se introduce, digamos, la muestra, entre más el agente activo, en este caso, en una muestra de agua recolectada de un cuerpo hídrico, ya sea un lago, un riachuelo, una quebrada, un río, entre más sustancias amarillas y disueltas, quiere decir que es mayor, digamos, la presencia de iones en este caso, ¿verdad? Y como pueden ver, digamos acá en la figurita, ¿verdad? La unidad de medida va de 0 a 150, ¿verdad? Entre más amarillo quiere decir que hay mayor presencia de este tipo de sustancias en el agua, ¿no? Que quiere decir que, bueno, puede haber una suerte de anomalía, ya sea por contaminación orgánica o por vertidos residuales. Y de acuerdo con el decreto 33903, por eso yo mencionaba en un principio de que nosotros también nos regimos con parámetros científicos que están legalmente acreditados, ¿verdad? Aquí podemos ver, digamos, las clases aceptables, ¿verdad? Depende de los valores aceptados según la fuente. Para una naciente, digamos, ese tipo de parámetros, si va de 2,5 a 10 unidades en nacientes, se considera como aceptable, clase uno. Clase 2, bueno, ya en arroyos y ríos, ya pues ahí aumenta, como pueden ver, ¿verdad? Hasta 100. Y después tenemos las tres clases que corresponden a los ríos en general, ¿verdad? Natural o que no se afecte su uso indicado, natural o que se afecte el uso indicado, y natural y que no se afecte un uso indicado, ya sean las categorías que superan el 100, ¿verdad? Como estábamos viendo en la escala anterior, de 3 a 5. Vamos entonces con el siguiente, bueno, más elementos asociados precisamente con este parámetro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos indica, por ejemplo, verdad? Básicamente dos grandes escenarios, el uso, digamos, adecuado de las descargas o el uso con tratamiento previo de las descargas de agua, ¿verdad? O que se controlen aquellos factores antrópicos de transformación del uso del suelo, entre otros, que inciden precisamente en la presencia de mayores cargas iónicas, ¿no? Si existen prácticas adecuadas, ya sea del uso del suelo o del tratamiento de las aguas residuales, ¿verdad? Lo primero que que podríamos nosotros tomar en consideración, si se cuenta con valores aceptables, ¿verdad? Es que se ha eliminado o se ha reducido considerablemente las descargas de aguas residuales ilegales o clandestinas, ¿verdad? Que efectivamente pues hay un tratamiento de esas aguas residuales previo a su deposición final, ¿verdad? Hasta alcanzar, digamos, parámetros aceptables de depuración. Que también pues presupone, y esto aquí vamos a incorporar, digamos, el elemento humano participativo de las comunidades, ¿no? De que hay pues desde luego una mayor sensibilización a la población y pues hay una disposición más adecuada de la recolección de residuos sólidos y de su disposición final en centros de acopio en lugar de utilizar, digamos, nuestros cuerpos hídricos como sitio o disposición final de vertidos. Y que desde luego pues existe, digamos, aceptable, preferiblemente, ¿verdad? Una suerte de rehabilitación de áreas de protección con prácticas de reforestación y regeneración natural o ambas, ¿no? Si los parámetros o si este indicador presenta, digamos,
niveles altos, ¿verdad? Quiere decir entonces que hay mayor presencia de iones y consecuentemente, muy probablemente hay mayor contaminación utilizando este parámetro, es porque se da del escenario completamente contrario, como pueden ver, ¿no? Es decir, un aumento en las descargas clandestinas de aguas residuales o sin tratamiento, ¿verdad? Todavía no hay una suficiente sensibilización o concienciación por parte de nuestras comunidades, ¿verdad? O de la población en general, ¿no? En una disposición adecuada de los residuos sólidos que pueden generar esta fuente de contaminación o emanan esta fuente de contaminación a partir de estos residuos sólidos que están siendo depositados de manera inadecuada. O peor aún, ¿verdad? Que más bien las zonas de protección y amortiguamiento empiezan a desaparecer, ¿verdad? Por la mancha urbana, por el crecimiento crecimiento, digamos, de la población en sitios altamente vulnerables y cercanos a los cuerpos hídricos, ¿verdad? Con la consecuente remoción de cobertura boscosa, entendida esta como deforestación. Muy bien. Vamos al de conductividad, microsiemens por centímetro, ¿verdad? Es otro parámetro. En este caso, pues la conductividad la entendemos como la capacidad de conducir electricidad en el agua por la presencia de minerales. Se relaciona con el parámetro inmediatamente anterior porque también involucra la presencia de aniones y cationes, ¿de acuerdo? Es decir, entonces aquí tenemos nuevamente elementos físico-químicos cuya presencia se ve reflejada, ¿verdad? Por factores de conductividad, ¿no? Y eso se relaciona también, pues desde luego, con la presencia de sólidos disueltos totales, con la conductividad eléctrica. Cuando hay sólidos disueltos totales, quiere decir que presencia de iones, ya sea cationes o aniones, ¿no? Y eso pues refleja la presencia de ciertas partículas, ciertas sustancias que en condiciones naturales no deberían pues estar presentes en altas concentraciones en cuerpos hídricos sanos o poco alterados, ¿no? Y aquí tenemos pues también el parámetro de acuerdo con el decreto anterior que también habíamos comentado, ¿no? En el que se asocia tanto lo que es la conductividad eléctrica, ¿verdad? Con los sedimentos, los sólidos disueltos totales, ¿verdad? Entonces existen parámetros mínimos para calificar el agua. Como ustedes pueden ver, hay tanto una combinación de medidas cuantitativas como cualitativas, ¿verdad? Entonces tenemos aparejados tanto lo que son la conductividad y los sólidos disueltos totales, ¿verdad? Para aguas consideradas ya sea excelente, buena, permisible, uso dudoso, y desde luego, pues la inapropiada es la que ya presenta eh, unidades de conductividad eléctrica superiores a las 3000 microsiemens por centímetro, ¿verdad? Y sedimentos totales de más de que superan los 2000 miligramos por litro. Entonces ven que de alguna manera estos dos elementos vienen aparejados, ¿verdad? Como para poder tener un mayor entendimiento más profundo de cómo se emplea el parámetro de la conductividad para determinar también la salud de los cuerpos hídricos, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica este parámetro? Bueno, a grandes rasgos, si hay o no presencia en las características de cuerpos de agua, tanto superficiales como en este caso pozos, ¿verdad? Cuando hay presencia de salinidad, pues hay una presencia en este caso, de iones que se sale por encima de la media, específicamente para agua de calidad potable. Se puede identificar el tipo de uso y cambios en los cuerpos de agua, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividades antropogénicas o cambios de uso del suelo pueden estar repercutiendo en que se den ese tipo de fluctuaciones bruscas, ¿verdad? En estos parámetros para el agua que es considerada como agua de buena calidad para consumo humano, particularmente, ¿verdad? O para riego. Desde luego también ese tipo de parámetro nos puede evidenciar la presencia de descargas, ¿verdad? Procesos industriales, agroindustriales y demás, ¿verdad? Que lleguen también a cambiar las condiciones óptimas del agua. Voy a utilizar el término óptimo, si me lo permiten, esa es la licencia que me gustaría utilizar en ese sentido. Y también, desde luego, nos permite un diagnóstico, ¿verdad? Para efectos de implementar acciones de protección que reduzcan la escorrentía también como ese proceso de arrastre de sustancias que van a repercutir también en las condiciones físico-químicas del agua. Vamos al parámetro de la temperatura. Todos son importantes, la temperatura es particularmente importante porque dependiendo de las fluctuaciones que hayan en la temperatura, eso va a tener también sus efectos positivos o negativos en la biota asociada a los cuerpos hídricos, ¿no? Y básicamente, bueno, es un parámetro que en gran medida es determinante de cómo la química del agua y las funciones vitales de los seres vivos del agua son afectadas por estas fluctuaciones significativas en la temperatura que se mide directamente en los cuerpos hídricos.
En este caso, pues repercute, entre otros, en el oxígeno disuelto, ¿verdad? Las temperaturas van a repercutir en la cantidad de oxígeno disponible en el agua, ¿verdad? Que desde luego el oxígeno disuelto a mayores temperaturas disminuye y eso pues repercute en la sobrevivencia de seres vivos, una consecuencia, digamos, una asociación causa-efecto muy directa, ¿no? Y pues hay especies que son particularmente sensibles, desde luego, ¿verdad? Los bajos niveles de oxígeno disuelto, ¿verdad? Tenemos también pues que la temperatura también va a repercutir en procesos metabólicos, en procesos de fijación de carbono, ¿verdad? Si estamos hablando, digamos, de algas y plantas acuáticas, en algunos casos un incremento de la temperatura va a generar como una suerte de proliferación, ¿verdad? Un afloramiento exagerado de algunas plantas acuáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque también las mismas temperaturas repercuten, o mejor dicho, las temperaturas se ven de alguna manera afectadas, ¿verdad? Por la presencia de sustancias orgánicas, ¿verdad? Que también van a repercutir en lo que es tanto la captación de luz como en este caso la emanación de energía y por lo tanto pues va a repercutir en fluctuaciones considerables en las temperaturas. En algunos casos, cuando hay temperaturas muy bajas, eso más bien ralentiza o desacelera el metabolismo de ciertas formas de vida, ¿no? Eso también, pues, de alguna manera demuestra la importancia de las temperaturas en todos estos procesos vitales, ¿verdad? En todas estas funciones asociadas con el metabolismo y la fotosíntesis, ¿no? De las distintas formas de vida que se encuentran en los cuerpos hídricos. Y desde luego también la temperatura se asocia, entre otras cosas, pues con el cambio en este caso, de sedimentos en el agua, ¿verdad? En algunos casos, pues se pierde la capacidad de disolución de ciertos compuestos, de ciertas sustancias, o se precipitan, o al contrario, en este caso, se pueden disolver en el agua y más bien se presentan procesos de arrastre de ciertas sustancias. Entonces, bueno, la temperatura repercute desde luego en la forma en la que el agua como disolvente universal que sabemos que es, ¿verdad? Ya sea genera arrastres o genera disolución de ciertas sustancias, de ciertas partículas, ¿no? Y bueno, ya pues lo habíamos comentado de alguna manera anteriormente, ¿verdad? Las temperaturas pues repercuten en organismos particularmente sensibles a las fluctuaciones y particularmente si estas fluctuaciones son bruscas, ¿verdad? En la capacidad de adaptación que esos organismos puedan tener a fluctuaciones en la temperatura del agua considerables, si son bruscas o muy aceleradas, ¿no? Pues muy bien, avanzamos entonces acá. Muy bien, son varios los factores que inciden en la temperatura. En este caso, pues tenemos dos, de origen natural y antrópico. Desde luego, pues hay factores de la, vamos a ver, de la misma naturaleza y de la misma forma, de la forma en que las, eh, los cuerpos hídricos y sus formas de vida, pues interactúan con factores abióticos, bióticos y abióticos ambos, ¿no? La hora del día, desde luego, pues va a repercutir en las fluctuaciones en la temperatura, la estación del año, la profundidad del agua, por supuesto, ¿verdad? La profundidad del cuerpo hídrico, presencia o ausencia de sombra, ¿verdad? El flujo y otros factores, ¿verdad? En este caso, pues asociados con afluencia y flujo de aguas subterráneas superficiales. Y la presencia del color turbidez, ya habíamos hablado de la turbidez, ¿no? Porque, porque como habíamos mencionado anteriormente, la turbidez implica la presencia de partículas que también absorben calor y por lo tanto retienen ese calor. Y eso hace que pues también se eleven las temperaturas en los cuerpos hídricos, ¿verdad? Que presentan turbidez. Y de origen antrópico, pues muchos, ¿verdad? La remoción de cobertura boscosa, erosión de los terrenos de la microcuenca. Ya habíamos hablado de que pues agua con sedimentos, ¿verdad? O con partículas que generan turbidez, pues absorben el calor y eso pues repercute en un aumento en las temperaturas promedio del cuerpo hídrico, ¿verdad? Del que estemos hablando. Escorrentías, descargas de procesos varios, ¿verdad? Torres de enfriamiento, de aguas a altas temperaturas, también de procesos industriales. Entonces, todo este tipo de prácticas antrópicas, ¿verdad? De prácticas industriales y demás, que generan vertidos y que generan, pues, la deposición de sustancias que no, pues, desde luego, no son tratadas en muchos casos, lamentablemente, de manera adecuada, pues, por supuesto, una vez que son devueltos a los cuerpos hídricos, generan todo ese tipo de fluctuaciones y trastornos, ¿verdad? En la calidad del agua. Y este parámetro, en términos generales, permite determinar la presencia de condiciones normales, si se experimentan cambios o no, ¿verdad? Dependiendo del aumento o disminución en su defecto, ¿verdad?
sobre la base de los criterios que se comentaron anteriormente. Vamos entonces ahora con el potencial de hidrógeno, el pH, ¿verdad? Uno de los parámetros más utilizados para determinar acidez o basicidad en los cuerpos de agua, ¿no? Y pues bueno, tal y como lo dice, como lo señala precisamente la nomenclatura, ¿verdad? Se asocia con la cantidad de iones de hidrógeno en el agua, ¿verdad? Ya sabemos que la escala va de 0 a 14, siendo pues el pH 7 neutro, es básicamente lo que llamamos agua predominantemente, ¿verdad? Lo que es el pH neutro, entre más se acerque al valor 0, es decir, de 7 para abajo, hay un aumento de la acidez y si es de 7 hacia 14, ¿verdad? Pues hay un aumento de la basicidad, ¿verdad? Entonces, básicamente, ese es el parámetro que mide el potencial de hidrógeno, ¿no? Bueno, ¿en qué radica la importancia de este parámetro? Se junta con todos los demás, como dije anteriormente, se entrelazan para poder tener un mayor entendimiento, ¿verdad? Lo más exhaustivo posible de parámetros básicos, ¿verdad? Para entender la calidad de nuestros cuerpos hídricos, ¿no? Pues bueno, las formas de vida que viven en el agua son particularmente sensibles a estas fluctuaciones, ¿verdad? Del pH. Pueden alterar, pues, a través básicamente se alteran con la concentración de sustancias y modifican su toxicidad, estos cambios bruscos, ¿verdad? La calidad del agua puede, pues, dependiendo de las fluctuaciones de pH, ¿verdad? Ya sea hacia la acidez o hacia la alcalinidad, puede, pues, desde luego, provocar incluso hasta la muerte de seres, los macroscópicos, ¿verdad? Como los que son visibles al ojo humano, peces, insectos, algas, etcétera y desde luego los que no son visibles al ojo humano, ¿verdad? Bacterias, microalgas y otros que son particularmente sensibles a cambios bruscos y sobre todo si estos cambios son repentinos, ¿no? Aquí, pues a modo de ejemplo, ¿verdad? Si se quiere, ¿verdad? Una cuestión ilustrativa eh, de algunas, digamos, productos y demás elementos con los que estamos familiarizados, ¿verdad? Por ejemplo, el ácido de la batería es como lo más ácido que hay, de acuerdo con esta escala, ¿verdad? El agua es el neutro 7, como pueden ver. Y de 8 en adelante, ¿verdad? Todo lo que podemos llamar, pues, productos alcalinos, ¿verdad? Limpiador de drenaje es así lo más alcalino que hay, ¿verdad? Según esta grafiquita por acá. ¿Verdad? Y aquí pues a grandes rasgos quise compartir esta imagen a modo, digamos, ilustrativo como para familiarizarnos con muchos de los elementos de diario uso y consumo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que los podemos calificar en la escala ya sea de productos ácidos y productos alcalinos, ¿verdad? Muy bien. Factores que alteran el pH en el agua. Bueno, son factores igual, al igual que otros parámetros que hemos comentado anteriormente, ¿verdad? Pues están alterados tanto por razones naturales como antrópicas, ¿verdad? En este caso, pues a grandes rasgos quise dejar ahí apuntalado que, por ejemplo, cenizas volcánicas, derrames ácidos o bases fuertes, es decir, aquí estamos combinando tanto factores naturales que se puedan presentar, ya sea erupciones o en este caso, digamos, vertidos de actividades humanas, ¿verdad? Que generan pues repercusiones en el pH del agua una vez que alcanzan los cuerpos hídricos, ¿verdad? Las mismas escorrentías, al igual que lo habíamos visto en parámetros anteriores, pues arrastran sustancias que también repercuten en fluctuaciones pues en el pH. Y bueno, otros factores asociados pues precisamente con las características geológicas. Estos ya son factores, digamos, de la naturaleza, ¿verdad? Que algún tipo de roca que pues presente ciertos elementos que una vez que se exponen, una vez quedan expuestos a intemperie, entran en contacto pues con los cuerpos superficiales y eso también va a repercutir en parámetros físico-químicos y desde luego en el pH propiamente, ¿no? De los cuerpos superficiales. Vamos entonces al parámetro de la turbidez, ¿verdad? Que es básicamente un parámetro que se asocia con las partículas de suspensión en el agua. Es particular, es también, se asocia al primero de los parámetros que vimos, ¿verdad? De alguna manera, pues se complementan, ¿verdad? Y estas partículas, pues, son arrastradas por el agua por diversos factores, tanto antrópicos como naturales, ¿verdad? Entonces tenemos como fuentes arrastre de sedimentos, lodos, el mismo mantillo del material que se desprende, ¿verdad?
de materia vegetal, hojas, ramas y demás, ¿verdad? Entonces todo esto pues repercute una vez que alcanzan los cuerpos hídricos, ¿verdad? En la turbidez del agua, ¿no? Desde luego, pues esta turbidez disminuye la capacidad de desinfección en las tomas de agua potable, es decir, una vez que pues alcanzan las fuentes de agua potable y pues se convierten en, desde luego, ¿verdad? Digamos, aguas que no son adecuadas para consumo humano o para albergar también la vida de ciertos ecosistemas, ¿verdad? La turbidez, como habíamos dicho, pues junto con otros elementos previos, pues repercute en la calidad del agua y por lo tanto en su uso, ¿verdad? En algunos casos, pues desde luego, ¿verdad? Pues, no es adecuado para consumo humano y más bien también en ciertos cuerpos hídricos, si la turbidez es muy elevada, repercute en una disminución tanto de la abundancia como de la diversidad de las formas de vida que los cuerpos hídricos albergan, ¿verdad? Este parámetro, ¿qué es lo que indica? Bueno, como habíamos dicho antes, la presencia de partículas en agua, ¿verdad? Igual, tanto de origen natural como antrópico, ya lo habíamos pues comentado, ¿verdad? Sedimentos arrastrados ya sea por las lluvias desde los suelos que presentan, digamos, elevados niveles de erosión, eso por escorrentía y arrastre, pues eh, es- termina su caos en los cuerpos de aguas superficiales y pues genera un aumento en la turbidez. Y otros elementos, digamos ya elementos extremos, como por ejemplo tormentas y huracanes, desde luego, ¿verdad? Ceniza volcánica, erupciones, todo eso, pues, como lo hemos podido experimentar en nuestro país, es que desde nuestro conocimiento, pues también repercute en la turbidez del agua. Y desde luego, pues los factores antrópicos, pues, en gran medida, igual, ¿verdad? Se asocian con la remoción de cobertura boscosa, eso pues ya sabemos que trae consigo escorrentías y erosión, ¿verdad? Tanto en ríos como en nacientes. Muy bien. Me disculpo acá porque esta fue una lámina que dupliqué. Y bueno, la unidad de medida de la turbidez conocida como UNT, aquí también tenemos los valores de turbidez nuevamente, de acuerdo con el decreto 33903, es decir, reglamentación de nuestro propio ordenamiento jurídico en Costa Rica. Habla de cuáles son los valores permitidos según la fuente. Pues las nacientes siempre deben permanecer como las fuentes de mayor protección, ¿verdad? En su zona de recarga y protección de cobertura boscosa y por lo tanto, pues se habla de clase uno, ¿verdad? Que es menor a 25 EUNTs, que es la unidad de medida de la turbidez. Para arroyos entre 25 a 100, ¿verdad? Y en los ríos en general, como pueden ver, de 100 eh, a menos de 25, ¿verdad? Partiendo de la unidad de medida, la UNT, ¿verdad? De nuevo, pues son complementarios a los parámetros anteriores, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, básicamente, ¿cuál es la importancia de este parámetro, ¿verdad? De la turbidez en ríos y nacientes. Bueno, tenemos lo siguiente. Primero, que identifica el origen, aumento, presencia de turbidez a causas naturales, ¿verdad? Ya sea por la presencia, cambia, ¿verdad? La turbidez dependiendo de la estación del año, por razones, pues, obvias, ¿verdad? A mayores precipitaciones es mayor el potencial de, de escorrentías y de que, pues, digamos, en este caso en particular, los residuos que se desprenden de suelos erosionados pues repercutan en ese sentido en la coloración y la calidad del agua de los ríos, que termina siendo como hacia donde se canalizan estas aguas de escorrentías, ¿no? Y también, pues eso nos puede dar como una luz de qué alteraciones existen, ¿verdad? A nivel de microcuenca, ¿verdad? Qué zonas de amortiguamiento han quedado desprotegidas, dónde se ha dado, pues, mayor, digamos, remoción de cobertura boscosa. Si hay remoción de cobertura boscosa en suelos empinados, ¿verdad? Con niveles de pendiente, pues por supuesto eso va a aumentar la turbidez porque estamos hablando de arrastre de suelos digamos que son suelos más escarpados y por lo tanto tanto la velocidad como el volumen de sustancias asociadas con la erosión del suelo, desprendimiento del suelo, pues va a repercutir en mayor turbidez, ¿no? Bueno, que desde luego estas partículas suspendidas, que son las que emanan precisamente de la turbidez, van a repercutir también en una menor captación de las algas de la luz de las fuentes lumínicas, ¿verdad? Que entran al agua y por lo tanto, pues eso va a repercutir negativamente
tanto en la captación de CO2, ¿verdad? Como lo que es la producción, digamos, de la fotosíntesis propiamente de plantas y algas, ¿verdad? Que quedan pues cubiertas por, digamos, esta capa de turbidez que repercute negativamente en que pues, se puedan ejercer sus funciones vitales. También, pues, por supuesto, como habíamos dicho anteriormente, este tipo de residuos aumenta la temperatura porque absorben el calor, ¿verdad? Entonces eso también repercute negativamente, como habíamos dicho anteriormente, en el oxígeno disuelto, mayor temperatura, menor oxígeno disuelto, entre otros, ¿no? Y pues eso genera también pues impactos negativos en especies particularmente vulnerables, peces y otros organismos acuáticos. Ahora, pues bueno, otro factor acá que quise compartir es que adicionalmente, ¿verdad? Cuando el peso de las partículas hace que se depositen en el fondo del río, pueden también destruir sitios de anidación, ¿verdad? Por supuesto, esto genera como uso de una carga, ¿verdad? De material desprendido de los suelos, ¿verdad? Que soterra, puede utilizar ese término, ¿verdad? Sitios de anidación, ¿verdad? Con la lamentablemente pérdida de población de recambio, ¿verdad? Cuando se pierden los huevos de los peces, insectos y demás, ¿no? Lo curioso es que también por el arrastre natural también se da el efecto contrario, ¿verdad? Porque también, pues, con ese tipo de fenómenos asociados con en este caso, pues, escorrentía, también se da traslado de materia orgánica, ¿verdad? Entonces también hay transporte de limo y de nutrientes cuenca abajo en los ríos, ¿verdad? O sea que también se da ese otro fenómeno, ¿verdad? Inverso, no solamente es exclusivamente negativo los impactos que tiene sobre, digamos, los ecosistemas y la biota en general, sino que también pues se traslada nutrientes, ¿verdad? En otros sitios a lo largo del cauce del río, ¿verdad? Generando, digamos, una suerte de llanuras con materia orgánica, con nutrientes, ¿no? Muy bien. Entonces, me parece que esta ya la tenía antes. Vamos al último parámetro, digamos, ahora vamos más bien al penúltimo parámetro, porque ya habíamos hablado de los parámetros físico-químicos y hablamos ahora de los bacteriológicos. Lo que son los coliformes termotolerantes, ¿verdad? Coliformes fecales, que es también una unidad de medida para que podamos entender la calidad del agua, ¿verdad? Bueno, hay un amplio rango, ¿verdad? De estos. De lo que son las bacterias coliformes, ¿verdad? Las encontramos en la tierra, en las aguas superficiales, plantas, bueno, y desde luego, pues en el tracto intestinal de animales de sangre caliente, los seres humanos incluidos, ¿no? Algunas sabemos que desde luego son patógenos, ¿verdad? Son factor causal de enfermedades, ¿verdad? Y el agua es, pues desde luego, uno de esos vectores de transmisión de estos microorganismos que pueden repercutir en la salud humana de manera negativa. Ahora, lo que sucede con los coliformes es que son microorganismos que toleran temperaturas superiores a la temperatura promedio humana, ¿verdad? Superior a 107 grados centígrados, ya que, bueno, pues desde luego entonces, por lo tanto, pues albergan, viven de manera satisfactoria en el tracto intestinal. Se emplea, pues, desde luego como un indicador, en este caso, de contaminación bacteriológica, ¿verdad? Materia fecal en aguas y alimentos. Escherichia coli es otro, ¿verdad? Muy conocido como de esos indicadores de contaminación por contaminación bacteriológica en este caso. Muy bien, este parámetro es un indicio de, desde luego, posible, muy posible, ¿verdad? Contaminación por materia fecal, tanto animal como humana, en los cuerpos de agua. Y desde luego, pues, una vez que se identifica, es preciso identificar inmediatamente cuál es la fuente, ¿verdad? Si se trata de que son aguas vertidas, no tratadas, ¿verdad? De tanques sépticos de nuestras unidades domésticas o bien de actividades pecuarias donde las excretas animales no son debidamente tratadas, ¿verdad? Y dispuestas para tal fin, para que no terminen en los cuerpos hídricos. Desde luego, pues a través de este parámetro podemos definir qué tan segura es el agua para distintos usos, ¿verdad? Por supuesto, si hay altos niveles de coliformes fecales, es obvio de que estamos hablando de una fuente de agua que no es adecuada para abastecer acueductos, consumo humano ni riego, ¿verdad? De hortalizas, entre otros, ¿verdad? Y por lo tanto, una vez que se identifica cuál es la fuente, pues lo que procede es llevar a cabo una suerte de prácticas de desinfección, de tratamiento de este tipo de contaminantes, ¿no? Para efectos de ir paulatinamente, pues, eliminando esta fuente de contaminación, casi siempre la cloración
el tratamiento que más se utiliza para eliminar ese tipo de contaminación bacteriana. Y desde luego también hay niveles de la misma forma que hemos visto en los parámetros anteriores, ¿verdad? Pues existe una suerte de rangos de valores a través de los cuales podemos definir la salud o en su defecto la mala calidad del agua, ¿verdad? Entonces, de nuevo, voy recurriendo al decreto vigente 33903. Tenemos que la unidad de coliformes fecales, ¿verdad? NMP por cada 100 mililitros, ¿verdad? Si es para nacientes, que se supone, bueno, no se supone, es la fuente de agua que debería estar mejor tutelada, mejor protegida. Debería tener, pues, 20 unidades de coliformes fecales, ¿verdad? Por debajo de las 20 unidades de coliformes fecales en nacientes, ¿verdad? Un rango aceptable para arroyos o ríos, ¿verdad? Es de 20 y menor a 100. Y ya para ríos en general, como pueden ver, pues hay varias clases, siendo la clase 5, ¿verdad? Que supera, que está en 5000 ENP por 100 mililitros, ¿verdad? Quizás, digamos, el parámetro más alto de contaminación por coliformes. De manera que si se detecta, digamos, ese nivel de coliformes, ya es una situación que hay que prestar atención por razones sanitarias, ¿verdad? Y por razones también de salud ambiental, ¿no? No solamente repercute en la salud humana, sino, desde luego, en la salud de las formas de vida que albergan los cuerpos hídricos. Vamos entonces a el último de los parámetros, en este caso es el índice biológico BMWP, adaptado para Costa Rica, ¿verdad? En este caso es en gran medida sustentado en especies de macroinvertebrados, ¿verdad? De distinto origen, ¿verdad? Divididos, básicamente, pues se utiliza taxonómicamente la categoría más sencilla, digamos, como familias. Desde luego, pues se profundiza más en el campo de la taxonomía, pero para efectos, digamos, de hacer una suerte de ciencia ciudadana, pues se trabaja más cuando se hacen prácticas o inducciones con las comunidades, se habla más, digamos, de familias de macroinvertebrados, ¿verdad? Macroinvertebrados, eh, que aquí pues tenemos un amplio rango de lo que se pueda encontrar en los cuerpos hídricos, ¿verdad? En el cual pues podemos valorar cuáles son los individuos que digamos, se pueden encontrar en cuerpos hídricos altamente contaminados, ¿verdad? O bien, digamos, también como parámetro, en el efecto, digamos, contrario, ¿verdad? De cuáles son especies que son indicadores de condiciones de agua aceptables o condiciones de agua saludables, ¿verdad? Desde luego, pues hay algunos organismos que no son tolerantes a altas tasas de contaminación y por lo tanto son más sensibles y es muy factible no encontrarlos en cuerpos hídricos altamente contaminados. Entonces, por lo tanto, este parámetro se basa en el uso de macroinvertebrados como bioindicador. Por eso lo puse ahí en negrita, ¿verdad? De la calidad del agua. Se complementa con todos los parámetros que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Bueno, a grandes rasgos sabemos lo que son los macroinvertebrados, ¿no? Seres carentes, digamos, de un esqueleto propiamente, ¿verdad? Eh, Y sobre todo, como se llama, macroinvertebrados porque son lo suficientemente, digamos, grandes para ser observados a simple vista o bien con una lupa, ¿verdad? También. Ejemplos tenemos varios, ¿verdad? Larvas de libélulas anidan, ¿verdad? Pues en estos cuerpos hídricos. Moscas y mosquitos, chinches acuáticos, escarabajos acuáticos, sanguijuelas, gusanos planos, arañas, cangrejos, caracoles, entre otros más, ¿verdad? Sí, a grandes rasgos, lo que se puede hacer con una técnica bastante sencilla, se utiliza una suerte de sedazo, se hace como una suerte de raspado en el lecho del río, ¿verdad? No, un río no muy profundo, ¿verdad? Y del material que se encuentra orgánico, ¿verdad? Y también de sedimentos en el río, pues se pueden recolectar estos individuos y pueden pues verse eh, podemos pues verlos, ¿verdad? A simple vista, ya sea con un macroscopio o bien con una lupa, ¿verdad? Porque es una forma bastante, digamos, sencilla para llevar ese tipo de prácticas e inducciones a comunidades, ¿verdad? Y podemos pues identificar los organismos que podemos encontrar en un cuerpo hídrico específico, ¿no? Que esté siendo revisado, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a grandes rasgos, quise pues compartirles las familias y algunas, digamos, y en algunos casos también a nivel de género y especie, ¿verdad? De
aguas de buena calidad, como, digamos, hay organismos, por ejemplo, de escarabajos, libélulas, tricópteros, moscas, algunas cucarachas, precópteros y crustáceos que son indicadores de buena calidad del agua. Vemos, por ejemplo, en agua de mala calidad cómo disminuye tanto la abundancia como la diversidad, ¿verdad?, de familias de estos macroinvertebrados, que son desde luego pues más tolerantes a condiciones adversas del agua, ¿verdad? Y que, bueno, son más, desde luego, pues, como pueden ver, disminuye, ¿verdad? Comparativamente hablando, tanto el número como la abundancia y la diversidad de especies con aguas más contaminadas. Y de calidad de agua regular, ¿verdad? Que se encuentra ahí un parámetro intermedio, ¿verdad? Entre el agua de buena calidad y de mala calidad. Y en el cuadro de la izquierda, aquí tenemos, bueno, a nivel de familias, ¿verdad? Nótese qué curioso que por lo visto hay un número más abundante de familias en lo que es el parámetro que podemos llamar agua de calidad regular, ¿verdad? Y bueno, el menor de todos, como lo habíamos visto antes, es en aguas altamente contaminadas. Desde luego son un número menor de individuos y un número menor de familias de esos individuos, ¿verdad? Que son tolerantes a condiciones adversas del agua, ¿verdad? Algunos ejemplos, ¿verdad? De algunas de las familias. Aquí tenemos pues insectos con características blandas, algunos sí tienen, digamos, exoesqueleto propiamente, ¿verdad? Y desde luego, pues aquí tenemos el parámetro que se utiliza nuevamente, ¿verdad? Emanado del decreto 33903 para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de aguas superficiales, donde tenemos los distintos niveles, ¿verdad? Aquí la unidad de medida, mayor a 120, el color representativo azul quiere decir que es agua considerada sin contaminación, y el más bajo de todos es el que tiene menos de 15, ¿verdad? En este caso, pues, sería el número de familias identificadas, ¿verdad? Donde hay, pues, se considera que contaminación muy severa. Entonces, pueden ver acá que hay un rango de medición por, digamos, individuos por familias y que también, pues, esto se representa a través de un patrón de colores, ¿verdad? De, en este caso, 5 colores diferentes, ¿verdad? Siendo azul el que nos muestra, ¿verdad?, que la calidad del agua es buena, es óptima, por decirlo de alguna forma, y ya cuando hay contaminación muy severa, pues tenemos aquí como parámetro color rojo. Bueno, otras herramientas que la tecnología moderna nos ha permitido, pues, emplear, en este caso también llevarlo, lo hacemos, lo hemos llevado a las comunidades, felizmente, en algunas en colaboraciones que hemos tenido entre distintos contrapartes, ¿verdad? Ahorita más adelante les mostraré. La aplicación de Crowdwater específicamente es una aplicación básica, muy sencilla, ¿verdad? Se puede descargar en cualquiera de nuestras unidades celulares, en el que pues permite básicamente que cualquier persona, no necesariamente siendo una persona experta en la toma de datos hidrográfica, de hidrología, ¿verdad? Hidrológicos, puede pues recopilar información sobre distintos cuerpos hídricos, ¿no? Desde datos georreferenciados y categorías de medición básicas como el nivel del agua en los ríos, ¿verdad? Incluso dividido en 6 categorías, dependiendo del caudal del cauce, ¿verdad? Y de la época del año. Y también parámetros asociados con la humedad del suelo, por ejemplo, ¿verdad? Evolución cualitativa del estado del terreno y cómo eso también repercute en los cuerpos superficiales de agua. Algunas inducciones impartidas, ¿verdad? De ciencia ciudadana tanto para las comunidades de Rosales de Desamparados como Palomo de Orosi. Como pueden ver acá, felizmente, pues nos congregamos varias organizaciones, tanto a nivel académico como organizaciones sin fines de lucro, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para llevar ese tipo de, digamos, de conocimiento y de prácticas a las comunidades. Es decir, es una suerte de familiarización y simultáneamente empoderamiento comunitario en el uso de este tipo de herramientas. Y más adelante también, pues no quería dejar de lado también lo que se ha venido haciendo, ¿verdad? No solamente es eh, el tener el conocimiento del uso de parámetros físico-químicos, de bioindicadores y bacteriológicos básicos, ¿verdad? No, no son la totalidad, pero por lo menos son algunos con los cuales podemos familiarizar a las comunidades. Acá hay una práctica que se hizo
en un observatorio ciudadano, dos observatorios ciudadanos del agua, que antes eran los comités, Programa Bandera Azul Ecológica, ahora se convirtieron en observatorios ciudadanos del agua, por el convenio entre la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la categoría bandera azul ecológica, microcuencas. Entonces, bueno, se han gestado una suerte de articulaciones sociales en los que se han generado más y más comités en la tutela de segmentos de cuerpos de agua, es decir, estamos hablando de participación y empoderamiento activo de las mismas comunidades. Quiero dejarlo esto apuntalado para ponderar que efectivamente en nuestro país, nuestras comunidades estamos haciendo esfuerzos importantes, ¿verdad? De distinta escala y de diverso origen, ¿verdad? Por eso entonces lo dejé aquí apuntalado y quise también pues comentarlo a través de nuestras comunidades haciendo tanto ciencia como conciencia, ¿verdad? Queriendo cambiar ese parámetro, ese paradigma, perdón, que hemos tenido con respecto a los cuerpos hídricos, ¿verdad? Empezar a volver a ver a nuestros ríos, volver a ver a nuestros cuerpos de agua superficiales e ir al rescate de ellos, ¿verdad? Aquí entonces, para efectos ilustrativos, mostrar una práctica que se hizo con estudiantes del Liceo de Tarrazú, ¿verdad? También con la misma comunidad, padres de familia. Acá pueden ver, digamos, por ejemplo, a un niño enseñándole cómo se mide el parámetro del nitrato, por mostrar uno de los tantos parámetros que se miden físico-químicos, ¿verdad? Familiarizarse, digamos, con la toma de muestras, utilizar agentes reactivos y ver, digamos, patrones de coloración para saber cómo está el estado de su cuerpo hídrico. Sería específicamente en la quebrada El Sitio, en San Lorenzo de Tarrazú. Después también talleres de macroinvertebrados acá en Río Tiribí, en Dulce Nombre. Esto fue el año pasado. También acá pues familiarizando a las comunidades con acercarnos precisamente a los márgenes de los ríos, recolectar individuos. Como pueden ver acá más bien es una forma bastante sencilla, si se quiere, ¿verdad? Es una lupa, un cincel, un sedazo, ¿verdad? Y una caja para recolectar, digamos, el agua y de ahí pues empezar a ver los distintos macroinvertebrados que se pueden encontrar en el río Tiribí. Esto es en la naciente del río Tiribí, es en el distrito de Usenombre de la Unión. Y acá podemos ver cómo también la misma comunidad familiarizándose con distintas imágenes, ¿verdad? Guías ilustradas de macroinvertebrados, ¿verdad? Y cada macroinvertebrado, pues, se asocia con los tres niveles de agua que habíamos visto: agua de calidad regular, agua de buena calidad y agua de mala calidad. Ujú. Disculpen, aquí lo volví a repetir. También hay una práctica muy bonita que se está haciendo con microorganismos eficaces. Es tecnología, digamos, japonesa, que básicamente lo que hace es, con esferas de barro y utilizando tres tipos de microorganismos descomponedores, bacterianos, ¿verdad? Se buscan prácticas que involucren a la comunidad para la depuración de cuerpos hídricos, donde se ha encontrado contaminación orgánica, ¿verdad? Utilizar ese tipo de, de instrumento en el cual pues se liberan bacterias que lo que hacen es fagocitar, consumir la contaminación orgánica que se encuentra en los lechos de ciertos ríos. Se han hecho más de 400 festivales de esferas de barro, ¿verdad? Que involucran a las comunidades, población joven, estudiantil, scouts, es decir, miembros de diverso índole, de diverso origen en nuestra sociedad, ¿verdad? Que se involucran en ese tipo de prácticas que son muy convocantes y que pues presuponen también un fortalecimiento en la sensibilidad y educación ambiental, es decir, no solamente mostrar los parámetros físico-químicos, ¿verdad? Sino que también llevar ese tipo de prácticas, ese tipo de enseñanzas que se han implementado en otras partes del mundo, ¿verdad? De la década de los 60, los festivales de esferas de barro, en este caso sería pues el uso de esferas tratadas con microorganismos eficaces, ¿verdad? Y también no quiero dejar de lado que ha habido pues una suerte de campañas a lo largo y ancho de nuestro país, ¿verdad? En lo que es la recolección de desechos sólidos también, ¿verdad? Este es en el río Liberia, un observatorio ciudadano del agua, otrora comité Programa Bandera Azul Ecológica, en el que pues estudiantes y miembros de la comunidad, estudiantes en este caso de la sede de la Universidad Nacional, por allá, en Guanacaste, se han involucrado también en campañas de recolección de residuos y disposición final en centros de acopio. Quería también pues
dejar esto apuntalado para saber que estamos volviendo a ver a nuestros ríos, ¿verdad? Más allá de los parámetros físico-químicos que son importantes conocer para profundizar nuestro acercamiento y conocimiento de la calidad de nuestros ríos, sino que también pues hay comunidades que están tomando acción directamente y eso es de celebrarse. Bueno, y con esto pues concluyo. Muchísimas gracias por su amable atención a la presentación y bueno, quedo atento a cualquier consulta que quieran, tengan a bien trasladarme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ricardo, por esta síntesis que nos permite tener un panorama bastante completo de todos los factores que se utilizan para evaluar los cuerpos de agua. Quería preguntarle a Raquel si tenemos preguntas, porque en el formato que tengo hoy no, yo no las puedo ver, pero a Sí, ver doña Ani, sí, aquí sí, en el por chat de favor, Zoom, adelante. Patricia nos pregunta, buenas tardes, ¿ustedes han realizado análisis de agua en zonas piñeras? Bueno, bueno, yo como ustedes saben, yo colaboro con el programa de gestión ambiental institucional del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Bueno, desde que sea de mi conocimiento, desde el programa de gestión ambiental institucional del Colegio de Biólogos de Costa Rica, no se han hecho ese tipo de evaluaciones. Yo también colaboro con la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y sí sé que hay estudios que ha hecho el IRET, ¿verdad?, en la Universidad Nacional. Pero nosotros, digamos, a título personal, no estamos acreditados para hacerlo y tampoco pues disponemos de los recursos logísticos y de laboratorio para hacerlo, por decirlo de alguna forma. Hacemos visitas de campo, entre otras cosas, ¿verdad? Hacemos campañas de sensibilización y de educación ambiental con las poblaciones, pero como organización no gubernamental no estamos acreditados, por un lado, ¿verdad? Y tampoco pues contamos con los insumos y los recursos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, no hemos hecho, digamos, a título de de la organización en la que yo también pues laboro, ese tipo de valoraciones y evaluaciones. Pero sé que sí hay estudios del SICA, ¿verdad? Y sí hay estudios del IRET. Y bueno, sí, lamentablemente pues en Piñeras, tanto en la zona norte, ¿verdad? De los cantones donde pues ha crecido la actividad piñera, San Carlos, Arpiquí, y, y también, bueno, en otros sectores del país donde se han asentado y se han ampliado, pues sí existen estudios y sí existen estudios asociados pues con afectaciones, tanto la contaminación del suelo como con la contaminación de aguas. Yo pues podría, en este caso, si gusta, ¿verdad? Patricia, buscarle esos estudios. Yo los he leído, pero no los tengo conmigo en este momento, ¿verdad? Pero sí, existen evaluaciones que se han llevado a cabo con bastante, digamos, periodicidad y con, digamos, un espacio temporal lo suficientemente prolongado como para poder señalar, dar fe de que hay indicios de que hay lamentablemente contaminación asociadas pues con los pesticidas. Bueno, le puedo mencionar el caso del bromacil, ¿verdad? Las comunidades del Cairo, la Francia y Milano de Siquirres, que lamentablemente asociado con la contaminación piñera, porque no estamos hablando de contaminación difusa, sino contaminación bien dirigida, quedaron inhabilitadas para consumo humano, ¿verdad? Eso fue hace aproximadamente unas 2 décadas. Pero eso vendría siendo en estas comunidades bien puntuales que le comento, y presuntamente fue contaminación por bromacil, ¿verdad? Como elemento activo. Ujú. Espero, pues, bueno, de alguna manera haber respondido satisfactoriamente su consulta, doña Patricia. Muchas gracias, don Ricardo. Ahora nos preguntan, para la colecta de esos invertebrados dentro de cauce de dominio público, ¿se requiere el permiso del MINAE? Es preferible que sí lo haga un profesional, es por supuesto, ¿verdad? Que esté debidamente acreditado. Sí, sobre todo quiere hacer, digamos, recolecta de muestras, ya sea para efectos de investigación o para efectos didácticos con las comunidades, ¿verdad? Sí, debe ser desde luego un profesional acreditado, ¿verdad? Que cuente con los debidos permisos, ¿verdad? La metodología adecuada. No se puede hacer de manera improvisada, ¿verdad? Sí se tiene que hacer, pues, de una manera regulada y metódica en respuesta a la consulta que nos plantean. Ujú. Muchas gracias. Solo tenemos esas dos consultas de momento, doña Ani.
Muchas gracias. Ujú. Muchas gracias tanto a Ricardo como a Raquel, porque aquí me ayudaron a ver las preguntas. Y bueno, sí, también a juntar de que hay publicaciones tanto del IRED como de los diferentes institutos, tanto de la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica, sobre este tema de la calidad de las aguas de las piñeras, que se pueden buscar y ahí le salen a uno cuando se hace la búsqueda de información. Y bueno, pues darle las gracias a Ricardo por su participación, por el aporte que nos ha hecho el día de hoy y agradecerles a los que nos han estado acompañando y recordarles que queda grabada en nuestro sitio de YouTube para que puedan volver a estudiar, porque había muchísima información, entonces realmente yo creo que pueden repasar. Muchas gracias a todos y bueno, Parece creo que que sí. sí que un mensaje final para Ricardo. Sí, antes de despedirme, me parece que doña Patricia tiene su mano levantada. Entonces, bueno, Ah, ya. sí. Adelante, doña Patricia, le escuchamos. No se le escucha. Parece. Buenas tardes, don Ricardo. Disculpe, es que no había visto que ya me habían activado el micrófono. Adelante, sí. Muchas gracias por su valiosa información. Mi preocupación es en las zonas piñeras más que todo, porque yo sé que en las zonas urbanas de por acá, del Valle Central, hay muchos estudios y muchas organizaciones trabajando por el beneficio del agua de todos, más que todo porque es la que toma la gente, digamos, para el ser humano. Pero me preocupa la zona de Río Cuarto porque se está extendiendo mucho la cuestión de las piñeras. Nosotros tenemos una pequeña parcela que tenemos dos, digamos, dos vertientes de agua que llegan y se juntan. Al principio nosotros nos bañábamos ahí, pero ahora el agua se ve muy turbia y a mí me da miedo. Yo este, quisiera saber cómo hacer porque yo puedo recoger unas muestras de agua, pero ¿a quién se las llevo? Para que me las analicen, porque ellos dicen las piñeras, la gente de las piñeras, que ellos están al 100% mm, este, con la naturaleza, que ellos no contaminan nada, pero no, porque yo veo el agua diferente, ¿verdad? Y eso que usted dice, la textura del agua, el color del agua, todo eso uno lo ve, ya casi no ve animalitos moviéndose, invertebrados ahí. Entonces tiene que haber algo, el pH también me preocupa, que todo eso debe estar contaminando mucho todas esas fuentes acuíferas de esa zona. Yo le agradecería a usted que me mande un poquito más de información, ahí le mandé mi correo para ver con quién contacto yo por allá para llevarle las muestras y que de verdad hagan un buen estudio, porque yo sé que da mucho trabajo a las personas, eso es verdad. Esa es la cosa, que las municipalidades están también mm, en esa armonía con el trabajo de las personas y el bienestar social, pero también la contaminación ambiental está fatal y la deforestación ni para qué. Están despedazando todo el bosque, ya no hay nada ahí. Que lo que nosotros tenemos es una área ahí que la queremos dejar como un pequeño bosquecito para los poquitos animales que quedaron, porque ya prácticamente no hay nada. Sí, ese era mi aporte y muchísimas gracias porque aprende uno mucho con estas charlas. Dios lo bendiga mucho. Ujú. Buenas noches. Igualmente, muy buenas noches, igual y bendiciones, doña Patricia.
Pues bien, en este caso en particular, eh, donde ustedes sospechan que hay fuentes de vertidos de contaminación, donde se han presentado, digamos, incidentes irregulares, lo pertinente, lo oportuno es presentar, digamos, la denuncia, en este caso ante el MINAE, ¿verdad? Los entes acreditados del Ministerio de Ambiente y Energía, ¿verdad? Por afectación en este caso a las fuentes hídricas, ¿verdad? Si estamos hablando de afectación de cuerpos hídricos eh, en cauces que no necesariamente, digamos, estén cerca o colindante con comunidades, ¿verdad? Si estamos hablando de afectación o riesgo de afectación a fuentes de agua para consumo humano, sería ante el Laboratorio Nacional de Aguas del AIA. En todo caso, yo tengo su correo, yo pues me comprometo a facilitarle los contactos, ¿verdad? Donde pueda canalizar estas denuncias ante citada también, ¿verdad? Es otra forma también de canalizarlo, ¿verdad? Ya están los pasos a seguir, ¿verdad? Ante las entidades correspondientes a todo nivel. Y desde luego, para poder consignar la veracidad de la presencia o no de contaminación y cuál es esa fuente de contaminación, se tiene que hacer pues a través de laboratorios acreditados e independientes, ¿verdad? Que sea pues completa y totalmente pues una toma de muestras y análisis de muestras em, completamente pues como dije anteriormente, ¿verdad? Independiente. Em, bueno, no sé si quedaría pues en este caso alguna otra consulta. Eh, de lo contrario, pues de mi parte les agradezco pues la gentileza de su presencia, de haber estado acá en este breve espacio, ¿verdad? Que se nos otorga, ¿verdad? El material pues se lo trasladé oportunamente a Raquel en este caso, ¿verdad? Queda a disposición de ustedes para que ustedes lo puedan divulgar y utilizar como ustedes gusten, ¿verdad? Y pues bueno, nuevamente agradezco pues a todos los presentes y al Colegio de Biólogos de Costa Rica por prestar este espacio para que habláramos un poco de parámetros del agua y también de las acciones, ¿verdad? Que estamos haciendo a nivel nacional, ¿verdad? A nivel de las distintas organizaciones, comunidades y otros entes interesados en ese sentido, la verdad que, bueno, es el interés de todos, la salud ambiental y la recuperación de nuestros cuerpos de agua, de la naturaleza en general, del ambiente en términos generales, pero bueno, estábamos hablando de nuestros ríos y nuestras cuencas y bueno, nuevamente pues agradecido por el espacio que se me otorga. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, de nuevo, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Y muy buenas noches, los esperamos para que continúen en este ciclo de conferencias y de charlas que hemos estado presentando en el marco de la celebración del Mes del Ambiente. Así es que síganos con toda la información que se ha presentado y pues los esperamos que nos acompañen en las demás presentaciones. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, que descansen. Hasta la Gracias. próxima.